Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 8. He vuelto. Así que este capítulo es Jaune y compañía obteniendo las misiones y luego emprendiendo su viaje. Realmente no tengo nada más que poner en la nota del autor. Nivel 14. Fuerza 28, 2. Agilidad 14, 1. Defensa 20. Percepción 24. Constitución 30, 1. Inteligencia 35, 2. Carisma 18, 1. Fuerza de voluntad 12. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Date prisa, Jan, gritó Ruby mientras caminaba por delante de los demás. Hoy fue el primer día de búsqueda para los estudiantes de primer año de Beacon Academy. El grupo había acordado reunirse a las 8 de la mañana e ir a la casa de búsqueda como uno solo. Jaune estaba extasiado por tener la oportunidad de salir y ser un héroe real por primera vez en su vida. Sin embargo, otros no transmitían el mismo estado de ánimo en el que estaban Jaune y Ruby. ¿Por qué tuvimos que salir y hacer esto a las 8 de la mañana? Se quejó Jan mientras arrastraba los pies. Weiss incluso caminaba más rápido que la rubia, y Jan tiene la ventaja de altura. Jaune estaba preocupado de que pudiera tener que llevar el brawler si alguna vez iban a llegar a la casa de búsqueda a tiempo. No es que a Jaune no le importara, por supuesto. Ella es agradablemente blanda. Tú eres el que estuvo de acuerdo con esto, regañó Weiss mientras caminaba al lado de Jaune. El estado de ánimo del mago tampoco era demasiado caliente hoy. Jaune juró que toda la vecindad que la rodeaba se enfrió en el momento en que se acercó. Yo, por mi parte, no estuve despierto en toda la noche, charlando con alguna otra cabeza aérea sobre los niños. El estado de ánimo de Weiss había mejorado un poco en los últimos días. Fue mejor que cuando el grupo se reunió por última vez. Después de discutir con Blake, Jan dijo que los dos se estaban evitando el uno al otro como la peste. Tenían una buena razón para ello al menos. Jaune aprovecharía la oportunidad para averiguar qué estaba pasando con ella cuando fuera el momento adecuado. Oh, ¿de verdad?, respondió Jan con un tono sospechoso. ¿Escuchas algo interesante? La rubia se sumergió frente al mago, bloqueando su camino. ¿Estabas escuchando totalmente? No. No lo estaba. Damas, interrumpió Jaune, desviando la atención de las dos. Todos ustedes son igualmente hermosos. Así que no peleemos por esto. Ese comentario sarcástico le valió a Jaune un codazo en las costillas de Weiss. Por lo pequeña que es, Weiss puede golpear bastante fuerte. A Jaune casi se le quita el viento. Se alegró de que Jan no decidiera engalanarlo. Bueno, comentó sarcásticamente Blake mientras pasaba junto a Jaune. Sí, gritó Ruby en voz alta. Esto es todo, chicos, así que vamos. El Reaper corrió más adelante hacia el gran edificio una docena de yardas más adelante. Una vez que llegó, Ruby comenzó a rebotar hacia arriba y hacia abajo mientras saludaba al grupo. Su capa roja y su falda revoloteaban con cada salto. La Casting House era un edificio de tamaño modesto en las afueras del complejo principal. Aunque todavía estaba unida al edificio principal, la casa contaba con algunos puestos de comerciantes fuera de la casa de búsqueda y su propia posada. El interior se parecía a una taberna con una cocina y un bar que servía comidas ricas y deliciosas a cualquier viajero y estudiante que quisiera comer fuera. Las misiones se daban en una pequeña cabina más cerca de la puerta. Al mismo tiempo, las comodidades estaban en el otro lado de la habitación.
No había ningún estudiante en la cabina de búsqueda. La mayoría simplemente comían o bebían y seguían con su mañana. Aún esperaba que hubiera una fila de personas esperando la oportunidad de conseguir un contrato o reclamar sus recompensas. No es que le molestara. ¿Quién se quejaría de no tener que esperar en la fila? Hogareña, Weiss hizo todo lo posible para describir el interior de su pub promedio de Balaen. Aún estaba segura de que nunca antes había estado dentro de uno. Debe haber sido inadecuado para una chica rica como ella. «¿Nunca he estado en un pub, princesa?», preguntó San mientras se apoyaba contra una pared. Los otros se presentaban en la casa de búsqueda uno por uno con Pirra formando la parte trasera. «Cada ciudad tiene uno». «Por supuesto que no», respondió Weiss con un tinte de rojo en sus mejillas mientras miraba a su alrededor confundida. El mago estaba claramente fuera de su liga aquí. ¿Por qué lo haría? Para Jaune, todo aquí era ordinario. Camareras sirviendo bebidas, algunos estudiantes mayores cantando algo sobre una batalla reciente y el encantador hedor de la cerveza en el viento. Los recuerdos pasados de las celebraciones inundaron los pensamientos de Jaune mientras tomaba las vistas. Le recordó a Jaune su hogar. «No te preocupes, Weiss Cream», bromeó Jan mientras colocaba ambas manos en la parte posterior de la cabeza. «Eventualmente te llevaremos a un pub. Quiero verte borracho». Eso en realidad sería hilarante de ver. Su estado constitucional era probablemente muy bajo, y su tolerancia al alcohol habría sido la misma. «Lo último que quiero es que me entreguen suficientes bebidas para desmayarme», respondió Weiss al brawler con los brazos cruzados. «Especialmente alrededor de un minx travieso como tú». «Au», arrulló Jan. «Me conoces también». Recogió a la niña más pequeña y aplastó a Weiss en su pecho. Una vez que todos estaban dentro del edificio, se dirigieron al escritorio. Allí, una hermosa joven tripulaba la estación. Sus ojos marrones oscuros se iluminaron cuando los estudiantes se acercaron. El color de su cabello y ojos combinaba con el traje dorado y marrón que llevaba. Jaune notó que las dos orejas de conejo asomaban de la parte superior de su cabeza, ocasionalmente moviéndose de acuerdo con un sonido. «Hola, bienvenidos a la Casting House», saludó con un acento inusual mientras saludaba al grupo. «¿Estás aquí para emprender una búsqueda o estás buscando información?» «Buscando», respondió Jaune mientras caminaba al frente del grupo. «¿Eres Jaune Ark, estoy en lo cierto?», preguntó con un tono inseguro. Jaune asintió y su expresión se iluminó aún más. «He oído hablar de ti y de tus amigos». Así fue como Jaune estaba empezando a construirse una reputación. Pero, ¿qué tipo de estatus? Esa era la verdadera pregunta. Si parecía un cobarde para el resto del cuerpo estudiantil, entonces no lo haría. Sin embargo, puede haber parecido un soldado algo competente para todos, debido a la muerte de vampiros. De todos modos, continuó, cambiando de tema. «El tablón de anuncios está aquí. Y si necesitas ayuda, mi nombre es Velvet». Ella lanzó una sonrisa educada específicamente hacia Jaune. «Es simpática». Jaune se acercó al gran tablero de corcho. Docenas de misiones fueron publicadas con varios sellos estampados en el pergamino. Algunas misiones eran pequeñas, recompensando a 100 gravámenes por el contrato. Había algunos contratos con pagos de hasta 10.000 gravámenes. Echó un vistazo rápido a uno de los pergaminos. «Por orden de Su Majestad, el Rey de Vale y todas sus posesiones. La ciudad de Black Dusk ha solicitado ayuda. Un grifo se ha posado en el desierto circundante. El capitán Bertolt de la Guardia de la Ciudad está dispuesto a ofrecer apoyo en la captura o el asesinato de la bestia. Los hombres o mujeres que traigan al capitán la cabeza del monstruo recibirán una generosa suma de 4.000 gravámenes que se pagarán del tesoro real. Pozo, un grifo es una cacería difícil, y el grupo debe estar alrededor del nivel 25. Pero tendríamos que comprar un ballista para bajarlo del cielo. Deberíamos centrarnos en algo un poco más fácil por ahora». Jaune echó un vistazo a otro pergamino. «Por orden de Su Majestad, el Rey de Vale y todas sus posesiones. Sir Hans de Whitecliff ha solicitado la ayuda de un héroe o héroes. Recientemente, el castillo bajo su mando fue asaltado por un ejército de soldados no muertos. El señor no está seguro de cuánto tiempo puede mantener el cargo hasta que él y sus hombres se vean obligados a huir.
Sir Hans está dispuesto a pagar una generosa suma de 8.000 gravámenes a cualquiera que sea capaz de poner fin a la amenaza a sus tierras. Demasiadas variables. Fácilmente podría ser otro señor tratando de expandir sus propias tierras. Jaune dejó esa nota y examinó otro pergamino. Por orden de Su Majestad, el Rey de Vale y todas sus posesiones. El pueblo de Saexoyo ha solicitado ayuda. Los duendes han comenzado a anidar en cuevas cercanas y han estado asaltando las ciudades cercanas en busca de alimentos, suministros e incluso secuestrando mujeres y niños. El sheriff Gastón de la policía local recompensará a los héroes por el regreso de los sobrevivientes y las cabezas de las viles criaturas. Se pagará un pago de 750 gravámenes junto con la cama y la pensión en el local durante la duración del contrato. ¿Encuentra uno que te guste?, preguntó Jan mientras se inclinaba hacia el espacio personal de Jaune. La cabeza de la mujer sentada ni una pulgada de distancia de la suya. Jaune podía oler un agradable aroma que salía de ella. Lavanda u otro aroma floral. Creo que deberíamos hacer esto, sugirió Jaune mientras retiraba el tercer contrato de la junta. La recompensa es bastante alta, y rastrear duendes no es demasiado difícil si sabes dónde buscar. ¿De verdad, duendes? ¿Qué les pasa a los duendes?, respondió Jaune mientras leía la letra pequeña. Los duendes son aburridos, se quejó Jan mientras se vertía sobre otro contrato. Como si tuviéramos hombres lobo e incluso un contrato de dragón aquí. ¿Por qué no elegir algo con un poco más de dinamismo? Los duendes son plagas, y supuestamente llevaron a la gente de regreso a su guarida durante una redada, explicó Jaune. Estaríamos haciendo un servicio a la gente y salvando vidas. Los hombres lobos solo matan a una o dos personas cada pocos meses, y sería emocionante cazar a uno. Pero, los duendes matarán a docenas y llevarán más a sus nidos para convertirlos en alimento. Esperaba que Jan entendiera lo que significaba esa última parte. Bart tuvo la suerte de evitar tener ataques de monstruos a gran escala, como incursiones de duendes o grifos. La ciudad no tenía ningún tipo de defensa contra las criaturas voladoras, pero podía contener fácilmente un asalto de los pequeños hombres verdes. Grandes paredes y muchos vigilantes se encargaron de eso. Otras aldeas más pequeñas no tenían la fortuna de un baluarte o incluso una empalizada y corrían el riesgo de ser destruidas por ataques de monstruos. Vamos, Jan, se unió Ruby. Somos héroes. Nuestro trabajo es ayudar a la gente. Si los duendes tienen niños en sus nidos, entonces no quiero dejarlos allí mientras se lastiman. El segador estaba mucho más interesado en el propósito detrás de ser un héroe. Ruby estaba en esto para ayudar a la gente. Jaune estaba en él por razones más egoístas. Está bien, Jan aceptó a regañadientes. Entonces, ¿cuándo salimos? Se apoyó contra una pared junto al tablero de corcho. Si nos vamos ahora, entonces podemos llegar al Saexoyo esta tarde, explicó Jaune mientras doblaba el pergamino y lo colocaba en su cartera. «Oh, equipo», comenzó Ruby alegremente. «Misión. Ir a nuestra primera búsqueda es una oportunidad». Corrió hacia la puerta dejando a Jan y Jaune para alcanzarla. Los demás estarían bien sin ellos. Todo lo que tenían que hacer era conseguir sus misiones y volver con vida. Patio Beacon. Ruby ya había desaparecido cuando Jan y Jaune lograron salir de la casa de búsqueda. Jaune sospechaba que el segador estaba agarrando su guadaña y el resto de su equipo. Luego, la joven molestaba a las dos rubias hasta que estaban preparadas para el viaje. Jaune ya estaba empacado, pero aún no sabía sobre Jan. «Creo que Velvet tiene los calientes para ti», declaró Jan completamente de la nada. Ella le dio a Jaune una mirada burlona mientras sus mejillas se sonrojaban de un rojo intenso. Jaune trató de mirar hacia otro lado, con la esperanza de que el color se desvaneciera. «¿What te hace decir eso?», tartamudeó Jaune. Se rascó la parte posterior de la cabeza, con la esperanza de disipar de alguna manera el calor que se elevaba dentro de sus mejillas. Jan puso los ojos en blanco. «Eres tan inconsciente». Eso era un poco innecesario. Jaune puede haber sido llamado inconsciente por sus hermanas antes, pero en realidad era bastante observador. Leer el comportamiento de alguien o el comportamiento de un monstruo durante una pelea era prueba de ello.
pero Jaune no vio las señales reveladoras de que Velvet mostrara algún interés en él. Señor Arc Xiaolong, gritó una voz firme desde detrás de las rubias. Ambos se dieron la vuelta para ver al siempre estoico profesor Godwich parado detrás de ellos. El profesor Spin se paró junto a su segundo al mando con café en la mano. Veo que usted y sus amigos ya se están saltando las clases a favor de las misiones. Spin dirigió la discusión antes de que Godwich pudiera hacer más comentarios. El viejo mago simplemente miró a los dos con ojos apagados mientras agarraba su taza de café. ¿Sí? Yang respondió por ambos. No te preocupes. No estás en problemas, dijo Spin con una sonrisa. Sin embargo, espero que todos ustedes asistan a clases en su tiempo libre cuando regresen a la academia. ¿Por qué Jaune sospechó eso? No se oponía a asistir a conferencias porque es una persona naturalmente curiosa, pero su tiempo podría ser un entrenamiento mejor empleado. Yang y Jaune estaban a punto de irse, pero Spin continuó. Y traten de no matarse. Odiaría que tu potencial se desperdiciara debido a un error descuidado. Jaune aún no planeaba ser asesinado. Tal vez cuando era demasiado viejo para tomar una espada o tuvo que ser llevado de su cama al baño. Spin y Godwich abandonaron el área, y Jaune y Yang se dirigieron en la dirección opuesta. Jaune dio un suspiro de alivio de que no estaba en problemas. Yang se volvió hacia Jaune. Pensé que no teníamos que asistir a conferencias si íbamos a misiones, le susurró bruscamente al caballero. Ahora estaba en problemas. Solo nos califican en misiones, pero aún se espera que asistamos a conferencias, respondió Jaune en el mismo susurro duro. Además tenemos que hacer muchas más misiones para pagar por vivir aquí de todos modos. Yang movió a Jaune en el puente de su nariz. ¿Para qué era eso? Jaune se pellizcó la nariz para sofocar el dolor palpitante allí. No sabía qué había con las mujeres y le daba un puñetazo en la nariz. Pero hasta ahora, Weiss y Yang han sido los que han abusado de su pico. No decirme que todavía tengo que sentarme en la clase del profesor Port. Cruzó los brazos y dirigió su rostro hacia arriba. ¿Weiss ya no nos da lecciones sobre prestar atención en clase? Preguntó Jaune con un tono indignado. No quiero ser yo quien tenga que unirse a ella para recordarte eso. ¿De qué le doy lecciones a la gente? Gritó una voz que solo podía pertenecer a Weiss desde detrás de ellos. Jaune se dio la vuelta para ver, nada menos que Weiss escoltado por Ren y Nora. Tener que prestar atención en clase, respondió Jaune. Alguien, señaló a Yang. No sabía que todavía teníamos que ir a clases, incluso si íbamos en misiones. Weiss debería haber sabido esto. Todavía tenemos que ir a conferencias. No importa, ella no lo sabía. Jaune era probablemente el único que lo sabía. Jaune finalmente logró alejarse de Yang y Weiss por el momento. Necesitaba agarrar su equipo del vestuario. También había artículos que Jaune tenía que comprar en Vale antes de irse. Equipo necesario para luchar contra los duendes específicamente. Los duendes son criaturas cazadoras de manadas muy parecidas a los humanos o lobos. No están destinados a luchar solos y pueden ser eliminados rápidamente, en una batalla 1 a 1. Pero cuando un grupo de una docena de duendes se reúnen, pueden abrumar a un solo héroe o una pequeña aldea. Su mentalidad de manada hace que los duendes sean un enemigo formidable para los héroes que recién comienzan. La mayoría de los héroes pueden tener algún conocimiento básico de los duendes. Principalmente, cómo se ven y los sonidos que hacen. Hay mucho más en los duendes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta y esa falta de conocimiento ha hecho que la gente muera. Los trolls y los duendes, por ejemplo, son depredadores nocturnos, cazando al atardecer y por la noche al amparo de la oscuridad. También muestran inteligencia y pueden comunicarse entre sí o con otra especie. Los duendes son incluso capaces de elaborar estrategias y construir emboscadas. También son una especie naturalmente adaptativa, doblando el entorno circundante a su voluntad. Algunos son capaces de cultivar y generalmente pueden vivir vidas pacíficas lejos de la civilización. Esos duendes, sin embargo, son simplemente una excepción a la regla y el resto de sus especies son plagas sedientas de sangre. Y las plagas deben ser sacrificadas, para que su número no crezca fuera de control.
La descripción general de un duende es bastante amplia, y puede haber alguna identificación errónea si se encuentra con un subtipo o una especie similar. Son pequeñas criaturas bípedas con baja estatura y una apariencia encorvada cuando están en su periodo juvenil. Ese es el caso de la forma base de la especie, pero los subtipos tienden a ser más grandes y pueden mantenerse erguidos como un bípedo estándar. Si hay circunstancias atenuantes, entonces los duendes dejarán su estado juvenil y se convertirán en un hobgoblin u otra versión del imp. Ops son la casta guerrera de la especie y se crean si hay una necesidad de proteger el nido. Los hobgoblins son grandes bípedos que toman el aspecto de un duende hinchado. En otras palabras, son versiones grandes y gordas del duende estándar. De pie más de 6 pies de altura y oscila entre 7 y 9 pies de altura. También son asexuales y carecen de los órganos necesarios para la reproducción. Existen otros subtipos, pero generalmente no aparecen a menos que surja la necesidad de ello. La mayoría de los duendes viven en grupos aislados en lo profundo del desierto, y solo se mueven hacia las ciudades cuando han crecido en tamaño. La mayoría de sus especies tienden a estar en el rango de nivel 1 a 5 con placas en el rango de 10 a 15. Cuando aparece una encimera, el nido se mueve y comienzan a saltar aldeas. Los duendes tomarán cualquier cosa que puedan llevar de sus incursiones. Ya sea oro, joyas, personas incluso. Nada es sagrado para los duendes, y lo robarán a menos que esté atornillado al suelo. Jaune sacó su coraza. Reparó el agujero en el centro donde Min le disparó en el pecho con un rayo. El parche dejó una cicatriz en la placa justo debajo de su esternón. Se mantendría por ahora, y Jaune podría deshacerse de la armadura una vez que recogiera su nuevo conjunto. Los duendes no podrían atravesar el plato o la armadura que llevaba. Sin embargo, Ruby y Yang no llevaban armadura. Luchar contra los duendes no requería tener que estar engalanado en un plato completo, pero si uno de ellos tenía suerte y cortaba un tendón, entonces estabas muerto. La ropa de Yang era al menos cuero y tela para que dieran cierta protección contra armas contundentes o algunas armas blancas. Ruby, sin embargo, sería carne picada si un duende lograra acercarse a ella. Jaune tendría que vigilar a ambos, si bien no pesó demasiado en su conciencia. Jaune no quería ver a sus amigos lastimarse. Era su hermano mayor interior comenzando a mostrarse. Ruby y Yang claramente podían cuidarse a sí mismos, pero Jaune no quería arriesgarse. Incluso en una búsqueda de bajo nivel como esta, el riesgo de muerte estaba ahí, y con los duendes siendo las criaturas inteligentes que son podrían sorprender y matar a las hermanas si no estuvieran prestando atención. Jaune ató sus almohadillas de cuero a la parte superior de los muslos y las espinillas. Sus botas de montar todavía estaban en buenas condiciones junto con el resto de su armadura. La coraza era lo único que realmente podía fallarle en este momento. Jaune estaba a salvo de casi cualquier ataque de duendes en este momento. Agarró su espada de acero y plata. Jaune no usaría la espada encantada que encontró a menos que fuera absolutamente necesario. Era un desperdicio usar algo tan poderoso en un oponente para el que no era necesario. Ira, Rum y Cross y Amor seguían en buenas condiciones a pesar de necesitar ser afilados de nuevo. Su escudo también estaba en forma con una abolladura o dos a lo largo de la cara. Atando las cuchillas a su espalda, Jaune dejó sus otras armas dentro del casillero atadas en sus sábanas empapadas de aceite. Jaune sacó sus dos espadas, asegurándose de que pudieran ser tiradas en cualquier momento. Comprobó que su daga todavía estaba atada a su cinturón. El pequeño Kukri tenía una chuchería en la cuchilla, pero sería suficiente hasta que pudiera repararla. Entonces, Músculos, ¿has terminado de revisarte a ti mismo?, dijo Yang desde detrás de Jaune. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí, pero debe haber estado allí por un tiempo. Estaba vestida con su armadura de cuero y con sus guanteletes gemelos. Sí. Jaune se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Lo más probable es que Ruby estuviera esperando impacientemente a las dos rubias. Necesitamos dirigirnos a Vale y agarrar algo antes de salir. Jaune abrió la puerta del patio para Yang. Allí encontraron a Ruby parada justo afuera del edificio con un paquete de gran tamaño. Era casi ridículo lo grande que era la mochila en comparación con su pequeño marco. La bolsa hizo que Ruby pareciera aún más pequeña de lo que ya era.
Dios mío, se burló Ruby mientras caminaba hacia la pareja. ¿Por qué los chicos son tan lentos? Ella pisoteó como Ace cuando estaba enojada. O castigar a Jaune por otra cosa. ¿Por qué tienes mejillas tan pellizcables? Replicó Jaune mientras le daba un buen apretón a las mejillas de Ruby. La cara de la niña se puso roja brillante y trató de cubrirla. Jan comenzó a cacarear mientras comenzaba con su hermana pequeña también. Vale. Ok, entonces, ¿qué estamos buscando? Ruby preguntó desconcertada que reajustó su bolso. El trío finalmente había llegado al centro de Vale nuevamente. No estaba tan lleno como Jaune esperaba que fuera, pero el mercado seguía siendo bullicioso. Los comerciantes gritaban a los transeúntes con la esperanza de atraer a uno para una compra. Si bien puede haber sido tentador, Jaune tenía un artículo o elementos específicos en mente. Necesitamos una botella de alcohol, respondió Jaune. Alcohol de grano con una prueba alta. Puede parecer inusual para el miembro más joven de su trío, pero Jaune sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba en su elemento. No estás tratando de emborracharme de nuevo, empujó Jan con una pequeña esperanza en su voz. Mi hígado recibe suficiente entrenamiento de la cerveza. Pero el alcohol de grano es un poco mucho para el pequeño viejo yo. Si bien sería divertido verla tratar de beber una botella de alcohol a prueba de 190, Jaune tuvo otra idea para la botella. No te corresponde beber Jan, insistió Jaune mientras señalaba directamente a Jan. Vamos a usarlo para matar duendes. Una sonrisa se extendió por el rostro de Jaune. ¿Cómo haríamos eso? Preguntó Ruby con una mirada inquisitiva en su rostro. Con alcohol de alta prueba o algo así como aceite de linaza, comenzó Jaune. Puedes colocarlo en una botella con un trapo empapado en el líquido. Cuando enciendes ese trapo y luego arrojas la botella a un duende o un edificio viejo, la botella se romperá y la encenderá. Entonces, ¿estamos prendiendo fuego a los goblins?, preguntó Jan, inseguro del gran plan de Jaune. ¿Por qué no podemos simplemente matarlos y terminar con eso? Jaune se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás. Si este nido es el hogar de lo que creo que es, entonces tendremos que usar fuego para limpiar parte de la cueva. ¿Y qué estás sugiriendo que encontraremos en este nido, Fearless Leader?, preguntó Jan nuevamente. Jaune no estaba seguro de dónde venía el apodo, Fearless Leader, pero no estaba lo suficientemente enojado como para decirle a sus amigos que dejaran de llamarlo así. Un hobgoblin u otro subtipo de duende, explicó. El fuego lo paralizará a él y a cualquier otro duende en las cercanías, dejándonos ir a matar. Jaune se detuvo frente a un gran edificio justo al lado de la plaza principal. Se parecía a la construcción de piedra, zarza y embadurnado que la mayoría de las otras casas en Vale replicaban, pero esta era más grande. Al igual que la casa de Alexandre, había una pequeña choza a un lado con una columna de humo saliendo de la chimenea. El frente de la cervecería decía, desde el polvo hasta el amanecer. Y era el mismo nombre que el lugar donde le dijeron a Jaune que visitara, así que con suerte, lo encontraron. Si Jaune no podía encontrar una botella de alcohol de grano, entonces podría conformarse con el aceite de linaza más peligroso. Podría prenderle fuego a la mano si se intenta arrojar una botella en llamas de las cosas a un duende, pero el aceite de linaza es uno de los oxidantes más reactivos que se pueden encontrar en Vale. Frondustil aún es un nombre extraño para una cervecería independientemente. Hay muchos otros nombres que encajarían para una cervecería además de eso. Tal vez fue una tienda que vendió Dust antes de que se convirtieran en una cervecería. Jaune abrió la puerta y encontró la tienda vacía. Jan irrumpió, y Ruby lo siguió a pesar del cuidadoso enfoque de Jaune. Los tres estudiantes se pararon en la sala delantera hasta que un hombre mayor salió de la parte de atrás. Sí, bienvenido, comenzó el anciano en un tono de voz casi frágil. ¿En qué puedo ayudarte? Jaune no podía decir si los ojos del hombre estaban abiertos o no. Era tan viejo que Jaune temía que se convirtiera en polvo mientras hablaba con el caballero. Necesitamos una botella de licores con la prueba más alta que tenga en stock, solicitó Jaune mientras se apoyaba en el mostrador. ¿Bastarían 195 pruebas?, preguntó con una leve sonrisa. Jaune ya podía oler los espíritus, y ni siquiera ha visto la botella.
Bebió 4 tragos de 190 de alcohol de grano a prueba en una noche y no podía recordar lo que sucedió a la mañana siguiente. Sin embargo, una de sus hermanas mencionó algo sobre una cabra y un sacerdote. Jaune asintió y el anciano se dio la vuelta. Oscar. ¿Sería tan amable de obtener el espíritu de Vale del sótano? Un joven que no podría haber sido mayor que Ruby corrió por el tramo de escaleras cercano. «Lo tengo, jefe», gritó mientras corría a medias el resto del camino. Hubo algunos sonidos menores de rebuscación debajo de la habitación e incluso más pasos antes de regresar. Una botella del espíritu de Vale. El joven que Jaune ahora conocía como Oscar le entregó la botella al anciano. Oscar miró a los estudiantes y se detuvo cuando sus ojos se volvieron hacia Ruby. Tenía la misma mirada estúpida en su rostro que Jaune cuando vio por primera vez a Weiss. Volveré a trabajar arriba, jefe. Rápidamente se volvió y corrió de nuevo por las escaleras con la cola entre las piernas. Jan resopló y susurró al oído de Ruby. No te preocupes, Rubes, lo asustaré si intenta invitarte a salir. Las mejillas de la niña se espolvorearon en un tono rojo brillante cuando su hermana comenzó a reír. Jaune pagó por los espíritus y lo metió en su bolso. Un mísero gravamen de 15 por una botella de alcohol Balish de buena calidad no estaba tan mal. Jaune sintió que era una pena desperdiciar una botella tan bonita de licores. Iba a una buena causa de todos modos. Fuera de la cervecería. Déjame verlo, suplicó Jan mientras intentaba agarrar la botella de licores de Jaune. El caballero dio su mejor pelea, pero la inmensa fuerza del brawler comenzaba a vencerlo. Su estadística de fuerza era probablemente el doble de la suya. Está bien, suspiró Jaune. Simplemente no lo dejes caer. Le dio la botella a la brawler para que ella pudiera satisfacer su curiosidad. La forma en que Ruby pudo lidiar con ella estaba más allá de él. Jaune, en cambio, esperó su tiempo buscando un carruaje que pudieran alquilar. Ninguno de ellos tenía un caballo que pudieran montar. Jaune prefería no caminar todo el camino hasta Saexoyou, pero si no podían encontrar a alguien que les diera paso, entonces esa era su única opción. Algunos pies y piernas muy doloridos eran de esperar para cuando llegaron. Jan olió la botella y lo amordazó. ¡Oh, Dios mío! No puedo respirar. Ruby y Jaune le dieron miradas inquisitivas mientras se frotaba la nariz. Jaune recuperó la botella antes de dejarla caer. Oí Ladie, una voz con un fuerte acento Balish habló. Te veo, y estas dos jóvenes chicas están probando algunos de los buenos espíritus de nuestra ciudad. Jaune miró hacia arriba y vio a Kaedin cargando una caja en la parte trasera de su vagón. Oh, es Kaedin. Jaune miró a las dos chicas confundidas que estaban a su lado. Estaban mirando fijamente al comerciante como si estuviera loco. Ruby Jan, comenzó Jaune. Este es Kaedin, el comerciante que me llevó a Vale cuando decidí venir a la academia. Las dos chicas saludaron al hombre mayor y él asintió con la cabeza. En realidad Kaedin, ¿no te acercarías a Saexoyou pronto?, le preguntó Jaune al hombre mayor. Con suerte, este sería otro de sus golpes de suerte. La suerte de Jaune fue casi siempre impecable. Ese agujero de, maldijo. Jaune le dio una mirada aburrida. No muchos comerciantes están pasando por allí a causa de los duendes. Deben haber sido un problema masivo para cualquier comerciante para simplemente evitar esa área. Pero estoy llevando provisiones a algunos soldados que custodian un fuerte en esa área. Será una corta caminata a Saexoyou desde allí. Era mejor que nada. Mejor que caminar todo el camino hasta allí. No tenemos otras opciones, admitió Jaune. Acompañaremos su vagón al fuerte para el paso a Saexoyou. Los estudiantes arrojaron sus maletas en la parte trasera del carruaje. Jaune y Jan saltaron hacia atrás mientras Ruby tomaba las riendas en el frente. Ladie, los caminos deberían estar desiertos, pero mira si los soldados fueran un montón de lanzadores. Ruby rompió las riendas y los caballos comenzaron a trotar hacia adelante. Jaune, ¿qué debemos esperar con los duendes?, preguntó Jan mientras lo miraba. El carruaje pasaba por una sección de bosque sin nombre al oeste de su destino. Sonó el chasquido de las ruedas contra la roca ocasional. Todo hasta ahora había estado tranquilo.
Algunas débiles llamadas de monstruos resonaron desde el bosque Esmeralda fuera de Vale, pero se quedaron en silencio mientras avanzaban hacia el este. Incluso los insectos habían dejado de cantar por completo. Jaune sospechaba que se debía a la presencia de una plaga agresiva. Los monstruos más grandes abandonarán las áreas si hay otra criatura devorando más rápidamente la vida silvestre local. Las arañas gigantes u otra megafauna como las ratas gigantes son la causa habitual de las zonas muertas. Teniendo en cuenta que había duendes en la zona, esa debe haber sido la causa. Pero eso significaría que el número total de duendes habría crecido a docenas o posiblemente más de 50. Jaune, dijo Jan, rompiendo su concentración. ¿Escuchaste lo que dije? Podía decir que Jan estaba tratando de tener una conversación seria. Tener 7 hermanas ayudó a Jaune a averiguar cuando una chica estaba tratando de hablar contigo. Su inteligencia también ayudó con ese asunto. ¿Nunca antes has luchado contra los duendes?, preguntó con certeza. Jan negó con la cabeza mientras miraba fijamente el camino. Ok, entonces. La regla número 1 cuando se lucha contra duendes es nunca dejar que te rodeen. Los duendes son rápidos y te abrumarán si tienen la oportunidad. Les gusta ir por la parte posterior de las rodillas con cuchillos o lanzas, por lo que debemos vigilarnos a nosotros mismos. Si uno de nosotros baja, entonces tenemos que agarrarlos y correr. Jaune se preguntó cuántos héroes habían sido asesinados porque eran demasiado engreídos. Conocía sus propios límites, pero no estaba seguro de si sus socios conocían los suyos. ¿Cuál fue ese duende que mencionaste antes? Él. Deot, terminó Jaune para ella. Tipo de duende más grande, la clase guerrera de la especie. Si lo vemos, entonces tú y yo tendremos que cuidarlo. La fuerza bruta era lo único que ayudaría a luchar contra uno de ellos. Jan lucía una sonrisa chesiré. Entonces todo eso de estudiar con Weisskream está dando sus frutos. Jaune sabía lo que estaba insinuando. Debes estar haciendo mucho trabajo allí si pasas todo tu tiempo libre con ella. De alguna manera, esta chica tenía la extraña habilidad de torcer cualquier situación en una broma. Debe haber sido una de sus habilidades. Brawlers y berserkers eran animales sociales muy peculiares. Jan también podría haber estado tratando de aligerar el estado de ánimo con algo de humor. Sí, tienen más libros sobre monstruos de los que podría imaginar. Weiss también señala grimorios para que pueda trabajar en mi magia. Jaune sabía lo que Jan quería. Quería una reacción de sus burlas. Habría funcionado hoy temprano, pero Jaune se estaba acostumbrando. Jan hizo un puchero, sabiendo que Jaune había descubierto su truco. No eres divertido. Hoy Lad y el As, nos acercamos a Fort Amber, gritó Kaedin desde la parte delantera del carro. Jaune miró por encima del comerciante y los hombros de Ruby para ver la gran fortaleza. El castillo parecía estar bien custodiado con unos 5 hombres en la parte superior de las murallas. La mayoría de los fuertes hoy en día tenían unas 3 tropas en las murallas junto con el señor local y sus hijos. Este castillo no era diferente de los demás, aunque un poco más grande. Kaedin tomó las riendas y todos saltaron del carruaje. Si vas a entrar en ese bosque, entonces cuida tu trasero. No te preocupes viejo, le gritó Jan. Vamos a tirar músculos aquí, ella golpeó la parte superior de la espalda de Jaune. En lo que sea que nos encontremos. Jaune puso los ojos en blanco y colgó su mochila sobre su hombro. Ruby saltó a su lado y se dirigieron al bosque. Saexoyou. 4 horas después. Varios cientos de metros más adelante, grandes columnas de humo y ceniza se elevaron de un claro. Ruby y Jan irrumpieron en un sprint con Jaune siguiéndolo a un ritmo moderado. Deseaba que los dos no decidieran huir así. Cualquier cantidad de cosas podrían estar sucediendo más profundamente en el bosque. No serían duendes tan tarde en la tarde. El anochecer ni siquiera ha llegado todavía, por lo que los monstruos todavía estarían dentro de cualquier cueva de la que salieran. Esta área era perfecta para duendes de todos modos. Muchos riscos que sobresalen de debajo del suelo que podrían ocultar un nido o la entrada a una caverna. Jaune alcanzó a las hermanas tan rápido como su agilidad y resistencia le permitieron. Desaparecieron detrás de unos árboles hace unos momentos, pero Jaune logró irrumpir en un claro.
Ruby y Yang estaban parados al borde de un claro, mirando la pequeña aldea frente a ellos. ¿Qué pasó aquí? Ruby parecía angustiada al ver el pueblo. La pequeña aldea casi se quemó hasta los cimientos. La mitad de la ciudad no era más que ceniza y humo negro. Algunos gritos se podían escuchar más profundamente dentro de la aldea. Jaune agarró su espada ancha en caso de que se tratara de un ataque de bandidos. También se ató el escudo del calentador al brazo. «Sígueme y mantente cerca», ordenó Jaune mientras caminaba cuidadosamente hacia la aldea. «¿Piensa que podrían ser bandidos?», preguntó Yang, que se apiló detrás de Jaune. «No». El trío se acercó al pueblo desde una carretera. Si hubiera algún guardia vigilando, sería mejor si no vieran a tres extraños que venían del bosque. Jaune no podía ver a nadie desde la carretera, por lo que todos deben haber estado refugiándose. Las mujeres y los niños habrían sido colocados en el salón principal, o en la taberna si la ciudad tuviera uno. ¿Por qué no hay nadie aquí? Tal vez si mi percepción fuera más alta, podría ver a alguien. Era inusual no ver al menos a uno o dos campesinos afuera. Todo lo que Jaune podía ver era humo y un fuego ardiente. Jaune levantó su escudo cuando se soltó una flecha. El eje cantó mientras volaba directamente a Jaune antes de estrellarse contra su escudo. Ruby y Yang se escondieron rápidamente detrás de él, buscando cobertura. Los tres estaban listos para cargar y masacrar cualquiera que atacara. Eso es lo suficientemente lejos. Un niño que sostenía un arco y una flecha salió de detrás de una pared. Estaba preparado para soltar otro cerrojo a los estudiantes. «Indique su negocio, luego amablemente a la mierda». Este cazador no podría haber tenido más de 16 años. Varios otros hombres que sostenían varias herramientas agrícolas aparecieron a la vista. Todos ellos no eran soldados ni nadie con experiencia en combate. Uno llevaba armadura, pero parecía frágil y prácticamente hecha a mano. Jaune y sus amigos podrían luchar para salir de esto si se fuera al sur. Jodidos campesinos. Jaune agarró el pergamino de búsqueda. «Soy Jaune Ark», gritó a todo pulmón. «Este es Ruby Rose y Yang Xiaolong. Somos héroes de Beacon Academy». Dio un paso adelante sosteniendo el papel en su mano izquierda. «Son héroes». Alguien de su grupo murmuró. Yang y Ruby siguieron a Jaune mientras él caminaba lentamente hacia la milicia. Algunos de los soldados improvisados retrocedieron lejos de los héroes cuando se acercaron. Más por miedo a ser asesinado que por tomar una posición defensiva. La visión de lo que veían como un caballero debe haber sido lo suficientemente imponente. Sin mencionar que Jaune estaba furioso por haber recibido un disparo con una flecha nuevamente. «Ahora, si amablemente me dirigieras a Gastón», preguntó Jaune, imitando el tono del niño. O le quitó la flecha clavada al niño. «Así que podemos hacer nuestro trabajo y estar en camino». Rompió el eje por la mitad y lo empujó de nuevo en el pecho del niño. «Wow, Jaune está enojado», le susurró Yang a Ruby. Jaune lo escuchó a pesar de que las hermanas no estaban tratando de ser obvias. Los héroes fueron conducidos a la posada. Como sospechaba Jaune, la mayoría de los residentes fueron colocados en cunas o durmieron en el suelo. La taberna estaba ocupada como la mayoría debería haber estado, pero esta estaba siendo utilizada como refugio, por lo que estaba inusualmente llena. Cualquiera de los aldeanos inteligentes debería haber huido de la aldea cuando tuvieron la oportunidad. Algunos de los niños que se escondían en la posada saludaron a los héroes mientras pasaban. Ruby y Yang saludaron alegremente, actuando como clichés de su profesión. Una niña pequeña corrió hacia Jaune y le entregó una flor. Aceptó y lo metió dentro de un bolsillo en su pecho. «Ya estás haciendo amigos», bromeó Yang con una sonrisa. «Claro». El hombre que guiaba al grupo de Jaune abrió una puerta y los llevó adentro. Un soldado mayor estaba parado en el centro de la habitación inclinado sobre una mesa. Su corta cana estaba afeitada a los lados, dejando la parte superior peinada a la derecha. También lucía una cara limpia y afeitada con solo algunas arrugas menores por la edad. «¿Deben ser héroes?», preguntó con un tono áspero mientras miraba a los estudiantes. «Mi nombre es Gastón, soy el líder de la policía local que custodia el área». Se puso de pie y estrechó la mano de Jaune primero y luego la de Yang y Ruby. «Vimos tu aviso», abrió Jaune, sentada en una silla frente a Gastón. «Tu aldea fue atacada recientemente».
más como anoche. Las brasas todavía están calientes. Sería increíble si solo unas pocas personas resultaran heridas y un milagro si todos sobrevivieran. Sí, un grupo de tal vez 20 duendes asaltó la aldea, explicó Gastón. Logramos matar a la mitad de ellos, pero se llevaron algunos suministros y un niño, una niña. Ruby mostró una mirada preocupada mientras miraba a Jaune. ¿Was alguien asesinado? Ruby se sentó junto a Jaune. Temía que ella comenzara a llorar si sucedía algo desafortunado. No, Gastón se frotó la mandíbula. Este es el tercer asalto de este mes. Sorprendentemente, la única persona que no podemos explicar fue la chica que fue secuestrada. Impactante fue. Un milagro había sucedido de alguna manera en esta pequeña ciudad. Por lo general, los duendes habrían erradicado todo el pueblo. Al menos en este pueblo de todos modos. Otros pueblos no han tenido tanta suerte. ¿Qué tenía de diferente este lugar? Ustedes tienen suerte, dijo Yang mientras se recostaba en un sofá. En realidad no, respondió. El idiota con el arco afuera derribó una linterna y quemó la mitad de la aldea durante la incursión de anoche. Perdimos nuestras tiendas de granos y la herrería también. Jaune realmente debería haberlo matado por dispararle una flecha en la cabeza. Y los duendes se han llevado el último de tus suministros, terminó Jaune mientras se inclinaba hacia adelante. Los duendes son estrategas capaces, y si querían matar de hambre a la gente, entonces esa era la forma de hacerlo. Así es, confirmó Gastón. Hay 100 oro extra y lo que sea que encuentres en su nido si traes esos suministros de vuelta. La recompensa es principalmente por el regreso de la niña, viva o muerta, y los duendes. ¿Qué puedes decirnos sobre los duendes? Preguntó Jaune. ¿Hay una ova entre ellos? ¿Cuántos has visto y en qué dirección vinieron? Preguntas clásicas para cualquier cazador de monstruos. ¿Es el duende de 10 pies de altura esto, del que estás hablando? Jaune asintió. Entonces sí. Lo más que hemos visto es una treintena. Eran bastante asustadizos, como la mayoría de los duendes, y salieron corriendo cuando peleamos. Y vinieron del sur. Muchas cuevas en esa zona. No pudimos rastrearlos porque no tenemos a los hombres con la experiencia, pero ustedes tres parecen tener algunos. Sí, he cazado duendes antes, un vampiro también, respondió Jaune con una sonrisa. ¿Vampiro? Gastón levantó una ceja. Quiero escuchar esa historia. Pero a pesar de todo, déjame mostrarte dónde te quedarás. Se puso de pie y sacó a los estudiantes de la habitación. Subieron un tramo de escaleras y bajaron por un pasillo. La posada era bastante agradable para una ciudad tan pequeña. La Casting House estaba más bien cuidada que esta, pero quien la poseía le puso mucho dinero. Jaune no habría esperado una taberna tan encantadora en un pueblo pequeño como este. Todo lo que estaban haciendo por dinero estaba funcionando. Gastón abrió una puerta a mitad del pasillo. Esta es la habitación que hemos establecido para ti. Con 3 personas, puede ser estrecho, pero es cómodo. La habitación no estaba tan mal. Era tu habitación promedio que encontrarías en una posada. Suelos de madera, una ventana con cortinas, una pequeña chimenea. Solo había una cama, por lo que puede ser un problema. Muy bien chicos, así que ¿cuál es el plan para mañana? Preguntó Ruby alegremente mientras se sentaba en una mesa. La segadora acabó en un tazón de estofado y comió su pan con una mirada alegre en su rostro. De alguna manera lo hizo lucir lindo. Al amanecer, comenzaremos a rastrear a los duendes, respondió Jaune. Entonces decidimos qué hacer cuando los encontramos. ¿Quieres hacer esto al amanecer? Yang parecía decepcionado con el plan de Jaune. Francamente, no estaba demasiado interesado en despertarse tan temprano. Pero el seguimiento de monstruos se realiza mejor por la mañana o al mediodía. Como un temprano en la mañana. Los duendes son depredadores nocturnos, explicó después de tragar un pedazo de pan. Regresan a sus nidos al amanecer y vuelven a salir por la noche a cazar. Cada bestiario hizo esta mención específica de las rutinas diarias del duende. ¿No viven también en cuevas, como ermitaños? Preguntó Yang. Sí, así que tendremos que tener cuidado. Pero cuando los encontramos, debería ser bastante fácil deshacerse de ellos. A menos que nos encontremos con la encimera.
¿Y ahí es donde entra tu bomba de alcohol de grano?, se preguntó Ruby mientras comía su pan. Sí, estuvo de acuerdo Jaune con el segador. Yang y yo deberíamos manejarlo. Puedes usar Crescent Rose para limpiar todos los duendes más pequeños y obtener un montón de exp de ellos. ¿Qué pasa con la encimera? ¿No te dará eso mucho exp? Lo hará, declaró Yang. Pero matar a unas pocas docenas de duendes de nivel 3 o 4 podría darte un nivel. Va a tener el mayor efecto en Jaune ya que es el nivel más bajo de todos nosotros. Así que podría obtener 2 niveles. ¿Cómo va a funcionar esto para ti?, le preguntó Jaune a Yang. Podría obtener un nivel, pero se vuelve un poco difícil subir de nivel cuando llegas a los 24 años. Hizo una demostración de su fuerza flexionando sus bíceps. Mientras reciba el golpe mortal, ganaré la mayor cantidad de exp. La nivelación es un concepto tan voluble en este mundo. Se vuelve más difícil a medida que creces en fuerza. Un jefe de alto nivel en el nivel 10 puede parecer una molestia en el nivel 30. Entonces tienes que preocuparte por la disminución de los rendimientos. Las presas más pequeñas ya no serán viables como fuente para subir de nivel. Tienes que cazar continuamente criaturas más grandes y peligrosas para avanzar. También se aplica con cosas como la forja. Hacer dagas de hierro te llevará hasta tal vez el nivel 5, luego tendrás que pasar a espadas de acero, y eventualmente tendrás que buscar los materiales más exquisitos e invaluables para que ganes exp. Jaune Ark es el hombre de muchos títulos. Lady Killer, Vampire Slayer, y ahora, asesino de duendes. No tomé la idea de que Jaune cazara duendes del anime. Los duendes son una mafia básica que esperarías encontrar en cualquier RPG. Mis duendes están más o menos basados en los duendes de Oblivion con algunas adaptaciones menores. Volveré con otro capítulo la próxima semana. Voy a volver a la universidad, así que es posible que tenga que hacer un capítulo a la semana en lugar de 3. Como siempre, espero que os haya gustado este capítulo. Creo que estoy empezando a entrar en un flujo realmente bueno con mi escritura. Está saliendo de forma más natural.